los procesos unitarios que tiene una planta de tratamiento, una planta potabilizadora de agua. Los procesos que vamos a mencionar en esta unidad, por así decirlo, son los procesos más comunes. No son los únicos, pero sí los más comunes que nosotros vamos a encontrar en una planta potabilizadora. Primero, recordemos que es una planta potabilizadora. Es aquella infraestructura mediante la cual nosotros vamos a, a través de diversos procesos físicos y químicos, vamos a darle una cierta calidad a un agua que tomamos de algún cuerpo de agua, ya sea superficial o subterráneo, para que sea consumida por alguna persona o darle algún uso en alguna localidad, ¿sí? Uso ya sea habitacional, ya sea comercial, industrial o de servicio. También se puede hacer para un tema agrícola, para cuando tú debes de regar con aguas de ciertas características. ¿Por qué? Porque el tipo de cultivo que estás sembrando y vas a cosechar debe tener ciertos parámetros de calidad. Así que para que no te arruinen tu producción y tus exportaciones, llegas a darle cierto tratamiento, cierta potabilización a esas aguas. ¿Ok? Bien. En función de qué está los procesos de potabilización, va a estar en función de las características encontrado en el agua. Esas características, a dónde se definen o qué parámetros debemos de tomar en cuenta en un agua que queremos hacer potable. ¿Cuál va a ser nuestra guía? ¿En qué nos vamos a apoyar, muchachos? Y ya lo vimos en clase. ¿Las normas? En las normas, así es, ¿cuáles normas? La 001, La 002, 127. 003, la 127. Ok, estamos hablando de agua potable. ¿Cuál sería en particular la norma que tendríamos que ocupar? 002. La ¿Me 97. puede repetir, Daniela, por favor? La 003. No, esa es la Es 003, la, es es la es 127, profesor. para agua residual. La Es, 127, profesor. es la Es de ese 127, recordemos. ramo. Así es, recordemos que hay que levantar la manita para participar, por favor, para Perdón. que no nos juntemos en Sí, palabras. perdón. Gracias, gracias. Efectivamente la 127. En la norma 127 ahí nos va a indicar o nos va a mostrar cuáles son los parámetros que debemos de analizar para saber si cumple o no es el agua que queremos utilizar como potable, si cumple o no esa norma, qué análisis o qué parámetros debemos que medir. En función de cada resultado es el tipo de proceso de tratamiento que le vamos a dar a esa agua. Así que el proceso o las partes o los elementos de una planta potabilizadora van a cambiar. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando un diagrama de flujo típico de una planta potabilizadora. No es el único, ¿sí? Es uno habitual, más no es el único. Tenemos nuestra captación, ya sea aguas superficiales o aguas subterráneas,
y le hacemos un proceso de aplicación de productos químicos. ¿En función de qué? De las características particulares que va a tener el agua, ¿sí? Para que se dé una coagulación, floculación y sedimentación. Posteriormente va a haber una descarga de cloro. Esta parte sí yo se las pondría en entredicho, ¿sí? No puede ser tan... No hacemos cloración aquí y acá, siempre es al final, ¿sí? A menos de que aquí no adicionemos cloro, sino que sea ozono o luz ultravioleta. Ahí sí se las creo. Hacemos un proceso de desinfección, vamos a dejarlo así. Con un proceso de desinfección, una filtración, igual va a estar en función de lo que encontremos en nuestra caracterización de aguas, o mejor dicho, es la prueba de jarras, se llama. El nombre, la terminología correcta en agua potable es prueba de jarras. Una desinfección y almacenamiento para llegar a su distribución al usuario final. Este es el camino que ustedes habitualmente en una planta potabilizadora común, entre comillas, vamos a poner tenerlo, una planta potabilizadora común. Un traje a la medida en función de las características particulares que tenga el agua. ¿Ok? Bien. El primer proceso unitario que vamos a ver en una planta potabilizadora es el proceso de coagulación, floculación. ¿Qué finalidad tiene esta parte? Suponiendo que el agua que vamos a tomar de una fuente superficial o de una fuente subterránea no tiene mayor problema que ciertas partículas que están suspendidas, lo que genera cierta turbidez en el agua. El agua de manera natural es cristalina, ¿sí? De manera natural es cristalina. Pero al entrar en contacto con el suelo, al infiltrarse, va a arrastrar sedimentos o va a arrastrar algunos minerales, y eso le va a dar cierta tonalidad o se va a acompañar de ciertas partículas en suspensión dentro del agua. Partículas que son tan finas que no es posible retenerlas a través de una criba o a través de un tamiz. Se pasan por el agua. Pasan cualquier infraestructura y llegan a la planta potabilizadora. Esas partículas nosotros las vamos a separar. ¿Cómo? Mediante la aplicación de un producto químico. Ese producto químico, ¿qué finalidad tiene? Recordemos que las sustancias, toda sustancia tiene partículas que están unidas, ¿sí? Están unidas y tal que ese vínculo que hay entre partícula y partícula. ¿Qué es lo que tú vas a hacer para que se rompan esa unión, ¿sí? Se rompa esa unión, esa estabilidad que tienen las partículas, y al romperse generes un escenario que te permita
sedimentar, vamos a decirlo así, o separar ya del agua esas partículas de manera más fácil, más sencilla. Es mediante esos productos químicos que tú rompes ese vínculo y vas a poder agregar otro producto que va a aglutinar, ¿sí? Así como rompes, agregas otro producto para aglutinar, ¿sí? Para formar lo que se denomina flóculos. Y ya después de eso, tú vas a poder hacer una separación de todos los lodos, ¿sí? O flóculos en la parte inferior, y en la parte superior ya vas a tener agua cristalina, agua clara. ¿Qué tipo de coagulantes nosotros utilizamos? Habitualmente se utiliza sulfato de aluminio. Habitualmente es el que se utiliza. El segundo o el tercero es cloruro férrico o sulfato férrico. Estos tres elementos, esos tres compuestos, son los que más habitualmente se están utilizando para hacer el tema de la coagulación, ¿sí? En función de qué va a estar del costo, cuánto te va a costar ese producto y en qué cantidad. Eso nuevamente va a ser resultado de las pruebas de jarras que tú vas a hacer en laboratorio, y tú vas a determinar con distintos coagulantes cuál de todos ellos te da mejor resultado, y en función de la dosificación y el costo que tengas por kilogramo o por tonelada de esos productos químicos, tú vas a definir cuál va a ser el producto. ¿Ok? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda, muchachos? No, profesor. Ok. ¿Cómo se hace el tema de la coagulación y de la coagulación? El coagulante tú lo tienes que mezclar de manera rápida con el agua. ¿Para qué? Para que prácticamente al entrar en contacto el coagulante con el agua, se rompa ese vínculo, esa fuerza que hay entre partículas que están contenidas en el agua. Esas partículas se les llega a denominar también coloides. Se rompa, ¿sí? Y posteriormente le metas algún otro producto para aglutinar, para flocular esas partículas y sedimente. El agregar, ¿cómo se hace el agregado del floculante? Es a la inversa. Es a la inversa, se hace de manera lenta. Se hace de manera lenta para que le des tiempo al producto de hacer literalmente un barrido de de todos los coloides o las partículas que ya se rompieron por efecto del coagulante. Hagan un barrido de arriba hacia abajo, y en ese barrido se va a ir generando esos flóculos, esas bolitas de lodo, las cuales se van a los sedimentadores. ¿Ok? Los sedimentadores son única y exclusivamente estructuras
estructuras que nos van a permitir separar lo que es el claro, la parte clara, los claros del agua, con los lodos, como les había comentado. Arriba se queda el agua, abajo se quedan los lodos por un producto apto, entre comillas, para nuestro beneficio. Aquí les estoy presentando una imagen de cómo nosotros tenemos nuestras partículas, agregamos un componente, un elemento coagulante que hace que las partículas se rompan, ¿sí? Se rompan. Le agregamos un producto floculante para que atraiga todas estas partículas y las barra, las vaya trayendo, las junte y se dé un proceso de sedimentación. El coagulante se mezcla de manera rápida, el floculante de manera lenta, se da un proceso de sedimentación, ¿sí? La estructura que se denomina sedimentador o clarificador, es el mismo nombre, bueno, al final, perdón, es la misma finalidad, ¿sí? Es la misma estructura, un clarificador que un sedimentador, y pasa un proceso de filtración ya para que pase a el uso que le vamos a dar al agua. Tipos de sedimentadores. Los sedimentadores pueden ser rectangulares o pueden ser circulares, en función de qué va a estar, en función del equipamiento mecánico que tú le vas a adicionar a la estructura. Habitualmente, si tú quieres ayudarle al sedimentador a que los lodos que se van depositando al fondo de la estructura sean enviados más rápidamente al fondo, al cono de recolección, y de ahí enviados al sitio de tratamiento, al sitio de disposición final, tú vas a hacer un sedimentador secundario, un sedimentador, perdón, de manera circular. ¿Por qué? Porque tú vas a agregar una estructura, ¿sí? Ahí se me fue el nombre ahorita. Una rastra. Vas a agregar una rastra que va a estar girando. Va a hacer un giro, ¿sí? En 1-2 minutos, dependiendo de la velocidad, de la densidad del lodo, del flóculo, y va a estar empujando todo el lodo a la parte más profunda del sedimentador. En función de que va a estar la velocidad, en función de que si tú le das una vuelta muy rápida, los flóculos o el lodo que estás depositando en la parte final, en vez de estarlo arrastrando hacia este cono, esta parte, a la parte central, lo vas a estar agitando, literalmente va a estar agitando el agua y va a entrar otra vez en dilución ese flóculo, todas estas partículas, y se van es como si le estuvieras agitando a un vaso con leche café o chocolate. ¿Qué haces? Lo diluyes. No tiene que ser tan rápido, tiene que ser lento, pero tampoco tan lento que se forme una capa de lodo que sea tan pesada que la rastra no pueda con esa capa de lodo, ¿sí? O se llega a generar
una capa tan espesa que en la parte inferior se vaya poco a poco endureciendo, aunque esté en contacto con el, pero sea tan pesado el lodo que pierda cierta cantidad de humedad y haga un lodo demasiado espeso, ¿sí? Sea un lodo demasiado espeso y ya la arrastra no pueda con ella. Habitualmente la entrada del agua a esos sedimentadores es por la parte central. Aquí en esta parte central rebota con una mampara, hace una suerte de fuente, pero con un chorro muy pequeño. Y lo que se busca es nada más pasar el agua de una estructura a otra. No hay mucha carga hidráulica, sino la necesaria nada más para brincar de estructura a estructura y que caiga el agua lo más suavemente posible y ya se dé el proceso de floculación, sedimentación y recolección de los datos de los lodos, perdón. Y aquí en esta parte, en esta canaleta, se recolecta ya todo el agua clarificada. Se supone que en la parte superior, no va a haber más que agua. De vez en cuando se te llega a presentar la flotación del lodo. ¿De qué se deriva eso? De que no estás sacando de manera rápida tus lodos, ¿sí? O que tu rastra está girando demasiado rápido. Ahí tú vas a tener que estar verificando cuál es la velocidad exacta que tú requieres para que tus lodos no floten. ¿Cómo lo vas a determinar? Vas a tomar una muestra de tus lodos, ¿sí? En laboratorio, ¿sí? De acuerdo a las pruebas de jarras, y ahí tú vas a ver con qué velocidad se van a sedimentar y las propiedades físicas que va a tener ese lodo, la densidad o peso específico de los lodos, y eso te va a decir la velocidad, y en función de eso obviamente vas a seleccionar el equipo necesario, la potencia y el reductor para que pueda mover la rastra y pueda girar a la velocidad que tú quieras. ¿Comentarios? No, profesor. No. Ok. Ahora, cuando no vas a poner algún equipo mecánico para hacer más rápida el tema de desalojo de los lodos, se sugiere entonces que hagas un sedimentador de forma rectangular o cuadrado, donde la pendiente que vas a tener en el fondo de tu sedimentador va a ser mayor. ¿Para qué? Para que el recorrido que va a tener el lodo asentado en la parte del fondo del sedimentador sea más rápido y se deposite en esa parte, en la tubería de recolección, y de ahí enviado al lugar donde se va a tratar o se va a llevar hacia la disposición final de estos lodos. Al igual que en los sedimentadores de forma circular, se tiene una canaleta Un millón de participantes. donde tú vas a captar todas las aguas claras. Pero, Por, ajá, o sea, por sí, nivel pero en mi escuela pasa no han del dicho tanque nada, güey. Nada, que nada, a ni la siquiera canaleta había y de ahí publicaciones. al Ahorita me metí y nada uso. más pusieron una de ¿Ok? descongelen a Donovan. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, muchachos? Según esto, a un güey le dije pendejo. No por el momento, profesor. Le dije pendejo porque Ok. Recuerden que todas estas presentaciones se las voy a pasar, en el ¿sí? 2014 la
pero sí, les encargo que vayan tomando notas y de la bibliografía que les proporcioné al inicio del semestre, complementen los conceptos que les estoy dando para hacerlos más amplios, por favor. Ok, entonces si no hay comentarios, si no hay dudas, lo dejamos hasta aquí. Hasta aquí vemos esta parte, ya nada nos faltan otros dos procesos de potabilización, habituales o comunes, y concluiríamos con esta unidad. Vale, pues muchachos, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego, profesor, buenas noches. Gracias, Inge. Buenas noches. Hasta luego, profe. A ustedes, gracias.